Aitana y Paula para Fallas VLC y estamos con otra candidata para Fallera Mayor Infantil de Valencia. Dinos tu nombre, tu sector y la falla a la que perteneces. Me llamo Gabriela Claver Rodrigo, pertenezco a la falla Almirante Caso Conde de Altea y mi sector es la del Remy Gran Vía. Bueno, cuéntanos qué curso has terminado y qué tal las notas. Pues he terminado cuarto y primaria y las notas todo notables y sobresalientes. Empezamos quinto con mucha alegría, ¿verdad? Sí. Bueno, Gabriela, ahora me gustaría que de ser fallera me digas lo que más te gusta. Pues a mí me gusta todo, pero sobre todo estar con mi comisión, con mi fallera mayor, con mi presidente, con mis amigas, con mi familia. O sea, pasar tiempo con los que más quieres, ¿no? Sí. Y del año de tu reinado, ¿cuál ha sido el acto que más te ha gustado? Pues no sabría decirte porque a mí me han encantado todos, pero si tuviese que elegir uno o dos, elegiría la ofrenda y la presentación porque son actos inolvidables y que no lo puedes vivir todos los años siendo tu fallera mayor infantil de tu falla. Y luego la planta porque nos lo pasamos súper bien, siempre acabamos todas perdidas, pero nos lo pasamos súper bien. Bueno, Gabriela, ahora nos vamos a esa noche mágica de la preselección. Cuéntame, ¿cómo lo viviste? ¿Estás muy nerviosa? Pues yo no estaba nada nerviosa, lo único que cuando me nombraron casi me caigo hacia atrás de la silla y yo iba por las nubes hasta que me cogió Nerea y por fin ya estaba relajada y tranquila. O sea, que por lo que me cuentas no esperabas para nada escuchar tu nombre ese día. No, porque es muy difícil. Y ya cuando lo escuchaste y ya desfilaste por esa pasarela, ¿quién fue la primera persona que te vino a la cabeza o a la primera persona a la que miraste? Pues a mi madre, a mi comisión y también a mi familia de Madrid, que la quiero mucho aunque no estuviese ahí. Seguro que estaban muy contentos. Sí, estaban súper contentos y súper orgullosos. Bueno, ¿y qué le dirías a esas amiguitas tuyas que no han podido salir? Pues que no se preocupen, que lo intenten de mayor otra vez, porque a lo mejor de mayor pueden volver a ser y que lo han hecho súper bien este año y que han desfilado súper bien, que han sido muy buenas amigas. Muy bien. Bueno, ya sabes que ahora viene un proceso cargado de pruebas, la pulsada, la batalla de flores, la fonteta. ¿Qué esperas con más ilusión? Pues yo creo que la fonteta, aunque lo espero todo con ilusión, pero yo creo que la fonteta porque es una noche mágica que nunca olvidaré y que siempre la guardaré en el corazón, salga o no salga. Bueno, y hablando de la noche de fonteta, ¿tú cómo crees que va a ser? Pues yo creo que va a ser una noche única, súper bonita, inolvidable y yo creo que no voy a salir, pero si sale una de mis amigas o las mayores, estaré súper orgullosa de ellas. ¿Y tienes ya algún traje pensado? Pues yo creo que me pondré el de mi presentación. Muy bien. ¿Y ya has soñado alguna vez con esa noche o con escuchar tu nombre? Sí, yo desde que me nombraron estoy soñando ahora todas las noches con esa inolvidable noche y yo todas las noches pienso que no voy a salir, pero bueno, eso es cosa de jurado. Bueno, sabéis muchas, pero bueno, hay posibilidades, ¿no? Yo creo que yo no tengo posibilidades, aunque si salen mis amigas, como te he dicho antes, estaré súper orgullosa. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de indumentaria. Dime algún color de traje que te gustaría mucho hacerte y que aún no tengas y otro que no te gusta. Pues a mí me encantaría uno rojo o uno negro, porque me gustan los colores fuertes, pero tampoco súper fuertes. Y no me gusta un morado sí. El negro es muy atrevido y muy bonito, ¿eh? Sí, el negro es súper bonito, con las flores como plateadas, es muy bonito. Y bueno, ahora vamos a preguntar examen, pero es fácil. Dime las últimas 4 falleras mayores infantiles de Valencia. Sara Larrazaba, Carla García Pérez, Nerea López y Daniela. Muy bien. Bueno, hablando de falleras mayores, ¿tú cómo crees que debe ser una buena fallera mayor? Yo creo que debe ser súper feliz, súper amable, súper fallera y súper cariñosa con todo el mundo y querer mucho a todo el mundo. ¿Y tú piensas que tienes esas cualidades? Yo creo que sí, pero pienso que no voy a salir. Y hemos hablado ya de falleras mayores infantiles, de las que, bueno, dime primero la que más te gusta y si llegases algún día a ese cargo tan importante, ¿en qué te inspirarías en ella? ¿Qué es lo que te gusta de ella que tomarías como ejemplo? Pues a mí me encanta Sara Larrazabal porque yo creo que yo, si saliese, pero no creo que voy a salir, me encanta su sonrisa,
que es muy marujilla, como yo, y que lo hace muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas, ¿vale? Y tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Tu comida favorita? La pasta, la paella y la fideuá ya ni te digo, me encanta. ¿Y quién cocina esa fideuá? Mi padre, Seguro que la haces súper buena. 1 o 3 moños. 3 moños. ¿Quién te peina? Ascen Saez de Peluquería Saez. ¿Quién te confecciona los trajes? José Polis de Ninos de Seda. ¿Tu color favorito? El azul celeste y el morado, porque no me gustan los colores muy fuertes porque me marean. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Pediatra, porque yo creo que a mí me encantan los niños y siendo pediatra yo creo que podría cuidar muy bien a los niños. Aunque haya que estudiar mucho, yo creo que soy muy estudiosa y que podría llegar hasta ahí. Hombre, si nos has contado que has sacado todo notables y sobresalientes, seguro que puedes. Claro que Sí, sí. yo creo que sí. Sí. Bueno, ¿alguna afición? Sí, el tenis y el ballet, que desde chiquitita lo he practicado. Desde chiquitita eres muy deportista, ¿no? Sí, porque mi padre aparte fue tenista, entonces me encanta el tenis. Ah, muy bien. O sea, que la has visto en casa. ¿Y mascleta o castillo? Mascleta, aunque cada uno tiene su cosa buena, pero la mascleta me gusta mucho más. A mí también. Bueno, hasta aquí la entrevista. ¿Qué te ha parecido? Me ha encantado. Bueno, pues ahora lo único que queda es que mires a cámara y le agradezcas al haber llegado hasta aquí a quien tú quieras. Pues se le agradezco a toda mi familia por haber hecho que mi sueño se haga realidad y por apoyarme y por acompañarme a todos los sitios. Luego también a mi madre por cuidarme como una princesa y llevarme a todos los sitios para que luzca. Y luego también a mi comisión, que han estado en todos los actos que han ponido y me han apoyado un montón. Y también a mi presidente, que lo quiero muchísimo, y a los presidentes de Gran Vía por confiar en mí y darme esta oportunidad que es única. Bueno, pues ahora lo único que queda es desearte suerte, que pases un feliz verano y a ver si nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Adiós.